este presidenta. exhorto. Buenos días, señora presidenta, compañeros legisladores, querido pueblo ecuatoriano, quienes me escuchan. Quisiera, por favor, me confirmen si me pueden escuchar. Sí se le escucha, señorita legisladora. Muchísimas gracias. Hoy alzo mi voz por todas las voces que no son escuchadas. Hoy alzo mi voz por los niños, niñas y adolescentes que se sienten vulnerables ante esta sociedad que ha perdido el sentido de que ellos son las personas más importantes en nuestras vidas. Y como legisladores debemos de apoyar para que exista una protección total hacia ellos. Ya no solo será mi voz, será la voz de todos los 137 legisladores. Me dirijo ante ustedes con una sola forma de poder demostrar una mezcla de sentimientos, tristeza, indignación y esperanza. Tristeza porque nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo violentados en lo más profundo de su inocencia y vulnerabilidad. Indignación porque la magnitud de esta tragedia ha sido ignorada durante años. Y esperanza porque como legisladores daremos el respaldo para proteger su inocencia y no seremos cómplices ni la indiferencia ante esta situación. Las cifras que detallaré no solo son números, son historias, son vidas que han sido destrozadas. En Ecuador, según UNICEF, uno de cada dos niños menores de 5 años es víctima de maltrato físico o psicológico en su propio hogar. El lugar que debería ser el refugio se convierte para muchos casos en un espacio de miedo y dolor. Pero no solamente pasa esto en su hogar, sino también en los ambientes donde ellos se encuentran. Pero eso no es todo. Cada día, 6 niñas de 10 y 14 años se convierten en madres, producto de violencia sexual. Una cifra que nos debería consternar. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si permitimos que nuestras niñas, niños y adolescentes se conviertan en madres cuando comienzan a vivir? En el año 2023, 770 niños y adolescentes fueron asesinados en nuestro país. Escúchenlo bien, 770 vidas truncadas antes de poder florecer, arrebatadas por la violencia. Lo más desgarrador es que este incremento en los homicidios ha sido del 700% desde el año 2019. Estos son nuestros niños, nuestras hijas, las futuras generaciones que estamos perdiendo a manos de la indiferencia y la falta de acción. Pero colegas legisladores, no se trata solo de la violencia física. Existe una violencia silenciosa que está destruyendo a los niños, niñas y adolescentes desde el interior. El reclutamiento de adolescentes por grupos de delincuencia organizada en aumento. 12 jóvenes han reportado conocer a personas cercanas que han sido absorbidas por estas redes. Estamos perdiendo a nuestros niños jóvenes. Y esto no solamente es una muerte física, también es una muerte emocional, la muerte de sus sueños y sus esperanzas. Me pregunto, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento perdimos el control sobre la protección de nuestra niñez y adolescencia? Han pasado años. No podemos permitir que la violencia, la explotación y la indiferencia se conviertan en el legado que dejemos a nuestras futuras generaciones. No podemos seguir permitiendo y tampoco seguir siendo espectadores pasivos mientras nuestros niños, niñas y jóvenes son lastimados, abusados y asesinados. No podemos permitir que productos con formas explícitas y sexualizadas que no tienen lugar en la vida de nuestros niños se vendan en nuestras calles y tiendas, exponiéndolos a situaciones perturbadoras que dañan su inocencia. La infancia es un momento único y sagrado, donde el amor, el respeto y el juego deben ser sus principales derechos. ¿Cómo podemos mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos y permitir que la codicia y la indiferencia pongan en riesgo su futuro? Quiero que unidos podamos garantizar que la vida de ellos se encuentre en un entorno de paz. Nuestras niñas merecen crecer sin miedo. Nuestros niños, como representantes, tenemos nosotros la obligación de garantizarles un futuro digno y lleno de esperanza. No dejemos que esas voces se pierdan y se conviertan simplemente en un ruido indiferente. Actuemos hoy por ellos, por el Ecuador que queremos. Compañeros asambleístas, pido hacer conciencia en cada una de mis palabras y sobre todo en los resultados y en las estadísticas que hoy día tenemos. Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeros legisladores. Presenté mi moción para que pueda ser considerada
También se tome votación. Se cierra el debate. Por favor, señor secretario, certifique si la moción de la legisladora Adriana García ha sido ingresada por escrito y proceda a dar lectura y luego a tomar registro y votación de la misma. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que la moción presentada por la asambleísta Adriana García Mejía ha sido remitida por escritos a esta Secretaría General. Conforme a su disposición, procedo a dar lectura y tomar votación de la misma. Memorando número AN-GMAD-2024-0067-M de Quito Distrito Metropolitano 10 de octubre de 2024 para señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: moción de resolución para exhortar a varias autoridades para realizar acciones en favor de los derechos de la niñez. De mi consideración, reciba un atento y cordial saludo y mis deseos de éxitos en sus funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en relación a la continuación de la sesión número 964 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el jueves 10 de octubre de 2024 a las 9:45, específicamente respecto al tercer punto del orden del día, exhortar a diferentes autoridades a realizar las acciones pertinentes que se encuentren en su competencia para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Presento la siguiente moción. Aprobar el proyecto de resolución tendiente a exhortar a diferentes autoridades a realizar las acciones pertinentes que se encuentren en sus competencias para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para el efecto, adjunto el proyecto de resolución antes mencionado, el mismo que solicito comedidamente sea puesto en conocimiento y a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Atentamente suscribe ingeniera Adriana Denise García Mejía, asambleísta. Conforme a su disposición, señorita presidenta, me permito informar que la moción y su proyecto de resolución han sido debidamente difundidos a los correos electrónicos de las y los asambleístas y de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Adriana García. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a la Secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Cuando se instaló la sesión 964 del Pleno de la Asamblea Nacional, la señora asambleísta Adriana García solicitó una modificación en el orden del día, que fue esto precisamente: exhortar a diferentes autoridades a realizar las acciones pertinentes que se encuentren en su competencia para proteger a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Obtuvo el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional, se incorporó en ese momento este punto del orden del día y hoy mereció el análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional. En los próximos instantes se pondrá y se podrá conocer en el Pleno de la Asamblea si es que existe ese respaldo que ha solicitado la parlamentaria para este exhorto. A través de la moción que hace pocos instantes dio lectura el señor secretario general de la Asamblea Nacional. Y con ello ya el registro de los parlamentarios y parlamentarias, primer paso antes de ir con la votación. Solo quienes se registran, una vez que ya se cierre este procedimiento, podrán consignar su voto a favor, en contra, abstención o el voto en blanco. Cuando se registra un voto en blanco, lo debemos recordar, es un voto que se va hacia la mayoría de los votos. Este es uno de los procedimientos, una de las alternativas que tienen los legisladores y legisladoras. La señora asambleísta Adriana García dijo que es una mezcla de sentimientos, porque entre ellos destaca la tristeza, ya que los niños, niñas y adolescentes son violentados en lo más profundo de su inocencia. Las cifras son históricas. Destacó que de acuerdo a datos de UNICEF, se establece que 1 de cada 2 menores de edad y menores de 5 años son víctimas de maltrato en sus propios hogares, lugares en donde la protección debería reinar, dijo la parlamentaria, quien agregó que cada día 6 niñas en Ecuador se convierten en madres. En el año 2023, 770 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en el país en medio de esta crisis de inseguridad que vive el territorio ecuatoriano. Hay violencia silenciosa que también afecta a los niños, niñas y adolescentes, como el reclutamiento para las organizaciones del crimen organizado. No se debe permitir que productos con formas explícitas se vendan en las calles y en tiendas exponiendo a dañar la inocencia de los niños, pidió la asambleísta Adriana García, quien también solicitó garantizar que los niños, niñas y adolescentes vivan en un entorno de paz. Eso fue parte de la intervención que tuvo la asambleísta, la única intervención dentro de este punto del orden del día de la sesión 964, en continuación, que se desarrolla en este momento.
100 legisladoras se han registrado hasta este instante y una vez que concluya este procedimiento irá la votación. Entre lo que ha planteado la señora asambleísta en la moción que se dio lectura también están los considerandos. Ella destaca que desde aproximadamente el año 2021 más de 400 niñas, niños y adolescentes de la parroquia Canoa en el cantón San Vicente, en el centro norte de la provincia de Manabí, fueron vulnerados por una red criminal internacional de pederastas. De acuerdo a las investigaciones de la Policía Nacional, en esta localidad se reclutaban a niños, niñas y adolescentes para obtener el material ilegal, encontrándose con innumerables cosas, situaciones que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, destaca que el 4 de junio del año 2024, 25 organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes también ya se pronunciaron. Una vez que cerró este proceso de registro, 114 parlamentarios y parlamentarias lo desarrollaron, empieza la votación. Pocos son los votos todavía en este momento, pero todos son votos de respaldo a la moción presentada por parte de la señora asambleísta Adriana García. No hay votos en contra hasta este momento, tampoco hay votos en blanco y no se registran abstenciones hasta este instante. Todavía faltan varios parlamentarios y parlamentarias por pronunciarse. Decíamos que entre los considerandos planteados por parte de la señora asambleísta se destacaba la presencia y el seguimiento de organizaciones no gubernamentales. En este informe, dice la parlamentaria, se recogen datos sobre el aumento del empleo infantil en el país, ya que en el año 2022 el número de niños que trabajaban era de alrededor de 270.340, mientras que en la actualidad asciende a más de 370.000, lo que supone un aumento del 37%. Asimismo, el informe observó las altas tasas de maltrato físico, psicológico en la población infantil, ya que entre 2018 y 2023 las denuncias por violencia sexual a niños y adolescentes sumaron más de 51.000. Es por eso que la señora asambleísta ha propuesto exhortar a la ministra de Inclusión Económica y Social, en su calidad de autoridad nacional encargada de velar por el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad, y como presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, emita un informe actualizado sobre las vulneraciones a las que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Manabí y en todo el país, relacionado a la venta libre de productos pornográficos, sea en material audiovisual y hasta comestible, y el seguimiento del desarrollo psicoeducativo emocional de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la red de pederastia internacional de la parroquia Canoa, el cantón San Vicente en la provincia de Manabí, y de todos los últimos casos presentados a nivel nacional. Este informe deberá ser emitido en un plazo de 30 días contados a partir de la aprobación de la presente resolución. Forma parte de lo que ha planteado la señora asambleísta. También exhortar al secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional presente un informe en el que se señale cuáles han sido las políticas públicas y directrices aprobadas por el precitado Consejo para disminuir las vulnerabilidades en torno a la violencia física y psicológica, trabajo infantil, rezago escolar y otras que pudiera considerar relevantes. Además, también exhortar al defensor del pueblo a que presente un informe sobre los resultados del Mecanismo Nacional de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes relacionados al control de la venta libre de productos pornográficos, sea en material audiovisual y hasta comestible, a los que son expuestos los niñas, niños y adolescentes de la provincia de Manabí y de todas las provincias del país, así como respecto al seguimiento, al desarrollo psicoeducativo y emocional de las niñas, niños y adolescentes víctimas de la red de pederastía internacional en la parroquia Canoa, cantón San Vicente, provincia de Manabí. Se registraron 114 legisladores y legisladoras, 111 votos de respaldo a la moción presentada por la asambleísta Adriana García para realizar este exhorto a las diferentes autoridades para que realicen todas las acciones pertinentes que se encuentren dentro de sus competencias para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En su intervención, la parlamentaria mostró su preocupación por la vulneración a la inocencia de los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que ha solicitado este respaldo parlamentario. Faltan únicamente 3 votos nada más por consignar. Todos los votos hasta este momento son votos de respaldo. Si los asambleístas hasta el cierre de este proceso de votación no consignan su criterio a través de las 4 formas de votación que tienen, estos se traducirán en abstenciones. Se está esperando unos minutos nada más, unos minutos adicionales antes de cerrar esta votación, pero ya existe el respaldo legislativo a la moción presentada por la asambleísta Adriana García. Este es uno de los puntos que están contenidos en la continuación de la sesión 964 del Pleno de la
la Asamblea Nacional. Faltan 2 votos, sí, exactamente, faltan 2 votos. Esperaría que sea unánime, es decir, que los 114 asambleístas respalden la moción presentada por parte de la señora asambleísta Adriana García. Como decíamos, este fue uno de los puntos que se incorporaron al inicio de esta sesión parlamentaria. También se exhortará a los alcaldes de todos los cantones de la provincia de Manabí, a la Intendencia General de Policía y a la ministra de Trabajo, justamente emitir informes sobre las denuncias que ha presentado la legisladora nacional Adriana García sobre los diferentes problemas que están enfrentando los niños con el acceso incluso a material pornográfico. Muchos de estos productos incluso comestibles en forma de dulces, de caramelos y golosinas y que se estarían expendiendo en diferentes partes del país, en carreteras y en otros espacios públicos. También el artículo 7 dispone a la Comisión de Fiscalización y Control Político como instancia pluripartidista a realizar un seguimiento a lo resuelto en los artículos precedentes y emita un informe al Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo de 45 días de aprobación de la presente resolución. Es decir, son varias las autoridades a las cuales se realizará este exhorto para que tomen medidas urgentes en beneficio y protección de las niñas, niños y adolescentes del país que estarían siendo vulnerados en sus derechos al tener un acceso fácil a diferentes tipos de productos y materiales considerados de carácter pornográfico. Y también en lo referente a lo ocurrido en la parroquia Canoa del Cantón San Vicente en la provincia de Manabí, donde se denunció en épocas pasadas una red de pederastía internacional que operaba en esta zona. Al momento de los 114 legisladores, 113 ya se han registrado en sus curules electrónicas. Falta nada más un asambleísta por registrarse. Esto ocurrirá ya en corto tiempo. Esperamos que sí, que se pueda solucionar si es que hay algún inconveniente de carácter técnico con la curul de un asambleísta y pueda realizar su registro. La señora asambleísta Adriana García también recuerda que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 54, establece las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. De entre ellas destaca la siguiente: regular y controlar el uso del espacio público cantonal y de manera particular el ejercicio de todo tipo de las actividades que se desarrollan en él. También cita el Código del Trabajo en su artículo 134, que establece la prohibición del trabajo de niñas, niños y adolescentes en toda clase de trabajo. A menores de 15 años. El empleador que viole esta prohibición pagará al menor de 15 años el doble de la remuneración, con todos los derechos laborales adquiridos, incluidas las de la seguridad social. Esto sin perjuicio de recibir las sanciones previstas en este y otros marcos normativos. Además, cita que las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las normas contenidas en el título 5 del libro 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, en especial lo que está relacionado con la erradicación del trabajo infantil, así como otras normativas que han sido citadas por parte de la señora asambleísta para argumentar esta solicitud de respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. También cita el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el artículo 17, que establece que toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tengan conocimiento de la violación de un derecho de un niño, niña o adolescente, estarán obligadas a denunciarlo ante la autoridad competente en los términos que establece la ley. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia también en su artículo 95 establece que la violación de las prohibiciones contenidas en el título serán seguidas inmediatamente. Con su autorización, señorita presidenta. Por favor, señor operador, presente resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 113 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Adriana García Mejía.